Chicos, muy buenos días. Continuando con la resolución, ¿no?, de los problemas, ¿no?, de los ejercicios aplicativos de su material de estudio en lo que es resolviendo en clase, ¿no? Vamos, obviamente, ¿no?, a resolver los problemas de la sesión número 4, ¿no?, correspondiente al tema de eh, propiedades de la tabla periódica, ¿no? Propiedades de la tabla periódica. Obviamente, la tabla periódica actual, ¿no? Como es, obviamente, como lo hemos visto en la teoría, ¿no?, del radio atómico, ¿no?, de lo que es la energía de ionización, de lo que es la electronegatividad, de lo que es la afinidad electrónica, ¿no? Y así, ¿no? Como obviamente el carácter metálico y el carácter no metálico, ¿no? Y en función de eso vamos a resolver los problemas para que obviamente la teoría que hemos visto anteriormente lo podamos, ¿no?, reforzar obviamente en la práctica, ¿no? Lo que vamos a obviamente resolver, ¿no?, son en este caso el problema número uno de resolviendo en clase de la página número 42, el problema número 2, 3, 4 y obviamente la subsiguiente página, ¿no? Que obviamente viene a ser la página 43, ¿no? El problema 4, el problema 5, perdón, 6, 7 y 8, ¿ya? Para esto, ustedes que tienen que tener para obviamente la resolución de estos tipos de problemas, ustedes tienen que tener una tabla periódica, tienen que ayudarse a una tabla periódica, ¿no? Porque acá se está hablando de las propiedades de la tabla periódica, los estudios de la tabla periódica. Entonces, necesariamente tienen que tener una tabla periódica para esta sesión, ¿no? Es importante, ¿ya? Para que obviamente sepan en qué grupo se encuentra cada elemento, ¿no? Y cuál es la ubicación de su periodo, ¿no? Y en función de eso poder, ¿no?, determinar su electronegatividad, ¿no?, o su energía de ionización o su carácter metálico según lo que pide el problema, ¿no? Ya, empecemos entonces. Pero antes, previamente, ¿no?, decirle que terminando esta sesión práctica, ¿no?, la tarea que se le va a dejar es la siguiente, ¿no? Lo voy a adelantar para que vean, ¿no? Lo que tiene que hacer la tarea, ¿no?, es obviamente, ¿no?, de las páginas del libro 45 y 46, ¿no? Los problemas de eco son obviamente opcionales, no obligatorios, ¿no? Se debe enviar 4 días como mínimo después de haber subido el video, el video de esta sesión 4, ¿no?, en la plataforma, ¿no? Pero obviamente algunos me están diciendo, ¿no?, que en la plataforma les indica 7 días, no hay problema, podría ser 7 días como máximo. El correo para el envío de la tarea, ¿cuál es? Obviamente Alexander subió máximo 89 @yahoo.com, ¿no? Y obviamente las consultas son los jueves de 11 a 12, ¿no? Al WhatsApp que ustedes ven acá, ¿no? Y atentamente, ¿no?, quien les habla justamente es el profesor Quispe, ¿no?, su docente de química, ¿no? Entonces, vamos a empezar la resolución, ¿no?, en la parte de acá, en la pizarra que ustedes ven en la parte de atrás, ¿ya? Vamos a empezar entonces. A ver, empezamos con el primer problema, ¿no? Ustedes justamente lo tienen en su material de estudio, ¿no? Y obviamente, ¿no?, yo directamente voy a resolver los problemas, ¿no? Y ustedes lo van a ir leyendo justamente en su material de estudio, ¿no? ¿Ya? El problema número uno me indica lo siguiente, a ver. Vamos a ver, ¿qué es lo que me indica? Dice, los tamaños para las especies de un elemento X es como sigue, ¿no? Y te da varias alternativas, ¿no? ¿Ya? Cuando te habla en este caso del tamaño de una especie, de un elemento X, tienes que analizar en función de su radio atómico, ¿no? Y como vimos en la teoría, el radio atómico, ¿no? Recordar, ¿cómo se evalúa un radio atómico, ¿no? En función, por ejemplo, de un elemento, ¿no? O de una especie, una especie química, ¿no? Se evalúa a partir de quién, de la especie química cuando es neutra, o del elemento cuando es neutro, y cuando obviamente que gana electrones, o sea, como es en forma de un anión, y cuando pierde electrones, ¿no?, en forma de quién, de un cation, ¿no? Es decir, recordar lo siguiente. Tema número uno. Recordar. A ver. Recordar. Vamos a recordar un poco, ¿ya? La parte teórica. Es necesario que recordar la parte teórica. Ya, vamos a recordar. Cuando tú tienes, dice, ¿no? Cuando tú tienes, por ejemplo, el elemento E y lo comparas con quién, con el anión de ese elemento, es decir, cuando ese elemento gana electrones y cuando ese elemento pierde electrones, o sea, como un cation, ¿no?, lo vas a comparar de la siguiente manera en función de sus radios. Es decir, el radio, por ejemplo, ¿no?, va a estar en el medio el radio de quién, del elemento neutro E, de un elemento neutro E, por ejemplo. ¿Ya? Y se cumple obviamente de que quién obviamente, el radio del elemento E va a ser mayor que quién, va a ser mayor, escucha, que el radio de quién, que el radio, en este caso de quién, del cation, ¿no? En este caso del elemento E, obviamente, cuando pierde electrones, ¿no? Se vuelve como un cation E más, ¿no? Es decir, el radio del elemento E, cuando es neutro, es mayor que quién, que el radio del ion E más, o del cation E más, ¿no? Y a su vez, obviamente, es menor que quién, el radio del elemento E. Es menor que quién, que el radio de quién, que el radio
El radio de quién? Del anión E negativo, ¿no? Del anión E negativo, recordar eso. Eso justamente tú lo tienes justamente en la parte teórica, ¿no? En la parte teórica lo viste eso, ¿ya? Ahora sí. Entonces, de acuerdo a eso, se dice lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, imagínate que el elemento E catión, o sea, el elemento E cuando pierde electrones, más o menos será así, ¿no? Su radio será pequeñito, ¿no? Cuando obviamente se vuelve es un elemento neutro, será obviamente más grande. Y cuando obviamente ya el elemento E gana electrones, es decir, se vuelve como un anión, ¿cómo será? Más grande como el radio. Más grande, ¿ya? Más grande será el radio. Vamos a poner obviamente un poquito más grande, ¿no? Para que lo vean más o menos, ¿no? Ya, un poquito más grande. Ya está. Se vuelve que un anión. Es decir que obviamente el radio más pequeño, ¿qué sería? Del elemento E, cuando es neutro. ¿Qué sería el radio más pequeño? Cuando pierde electrones, es decir, cuando se vuelve un catión. Y cuando gana electrones, es decir, cuando se vuelve un anión, será más grande el radio. ¿En comparación de quién? En comparación del elemento neutro E. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, de acuerdo a eso, de acuerdo a esa teoría que estamos recordando, decimos lo siguiente para el problema 1. Dice, los tamaños para las especies de un elemento X. Ya, el elemento es, de la especie, es una especie de un elemento X, ¿no? Y quiero saber en este caso cómo determinar su tamaño en función de las alternativas. Entonces decimos lo siguiente. El X sería el elemento neutro, ¿no? Y este X obviamente es mayor que ¿quién? Es mayor que ¿quién? Que ese mismo X, pero cuando ¿qué? Cuando este elemento neutro pierde ¿qué? Pierde electrones, o sea, cuando es un cation, ¿no? Y es menor que ¿quién? Es menor que ese mismo elemento X, pero cuando ¿qué? Cuando gana en este caso ¿qué? Electrones, o sea, se vuelve ¿qué? Un anión. Por lo tanto, de esa manera, ¿qué haría? ¿Cuál sería la clave? La clave sería la clave B, ¿no? Esa es la más cercana. Ya, la clave B. Esa es la respuesta. Listo. Pueden copiar. Ya, seguimos con el problema número 2. A ver. El problema número 2 dice lo siguiente, a ver. Problema número 2. A ver, dice el problema número 2. Dice, señale la pareja de propiedades que aumenta periódicamente en el... Señale la pareja de propiedades, nuevamente leo, señale la pareja de propiedades que aumentan periódicamente en el sentido que indican las flechas dentro de la tabla periódica. ¿Ya? Te da dos flechas, ¿no? Obviamente, ¿no? Te da dos flechas. Más o menos la tabla periódica que tienes ahí, más o menos así, ¿no? Te da algo de dos flechas, ¿no? Te da todo un dibujo, ¿no? Te da más o menos de esta manera, ¿no? Un dibujo así más o menos, ¿no? Así, ¿no? Un dibujo por acá, ¿no? Así más o menos, ¿no? Y ese dibujo obviamente tiene, a ver, por acá más o menos tiene esto acá, ¿no? Por acá, por acá más o menos así, ¿no? ¿Qué más? De ahí tiene obviamente tiene que acá una parte de acá, ¿no? Que termina, ¿no? Que termina más o menos por acá, que es el helio, ¿no? Por acá está el helio, ¿ya? Por acá está el helio. La idea es dibujarlo más o menos una idea, ¿no? Una idea hay que dibujarlo, como una idea. ¿Ya? Más o menos la tabla periódica es así, ¿no? Ahí estamos dibujando para que tú lo veas bien, para que tú lo aprecies bien, ¿no? Obviamente, esa es la tabla periódica más o menos una idea, ¿no? Ya, ahí está. ¿De acuerdo? Ahí está. Más o menos así, ¿no? Ya, y luego por acá, obviamente, está aquí, a ese mismo nivel, ¿no? Más o menos así, ¿no? Por acá más o menos así. Eh, Luego, obviamente, va así, ¿no? Por acá, obviamente, ¿no? Y por acá, obviamente, tiene un pedacito. Vamos a ponerlo más por acá, para que lo puedas apreciar. Por acá más o menos. Ya, por acá más o menos, ¿no? Más o menos así, ¿no? Más o menos así trabaja la tabla periódica. Ya, a ver. Ya, por acá está. Ya, de esta manera, ¿no? Ya, listo. Lo que tú observas normalmente directamente, a ver, ahí está. Así, ya. ¿Quién viene a hacer justamente esto de acá? Y te dice dos flechas, ¿no? Según lo que te da el. Obviamente, ¿no? Por acá también te da esto, ¿no? Está haciendo acá, ¿no? Ahí está. Ya. Ese es el dibujo que te da, ¿no? Y te dice, obviamente, que estás, y por acá, ya, por acá también te dice que hay una desviación, ¿no? Perdón. Por acá te dice que hay una desviación. En este caso, ¿no? Más o menos así, ¿no? Por acá.
Ya, por acá más o menos así, ¿no? Ya más o menos por acá, ¿no? Por acá más o menos, ¿no? Ahí está. Y ahora sí. Entonces, ¿qué te da este dibujo? Más o menos así es lo que te da el dibujo, ¿no? Ya, entonces supuestamente te da dos flechas. Una flecha que va de esta manera, ¿no? Y una flecha que va de esta manera, lo vamos a dibujar bien. Y otra flecha, ¿cómo va la otra flecha? La otra flecha va así, ¿no? Ya. Eso es lo que te da el problema del libro, ¿no? Ya, listo. Entonces, ¿qué tú dices? Te está preguntando en el problema, te está preguntando lo siguiente, ¿no? Te dice, a ver, te dice, eh, señala la pareja de propiedades que aumentan periódicamente en el sentido que indican las flechas, ¿no? Ya, dentro de la tabla periódica, ya. Recuerda lo siguiente. Cuando una flecha, ¿no?, va en forma horizontal de izquierda a derecha, tal como indica la flecha, es que se va a dar un aumento de ¿qué? Acá aumenta ¿qué? Se va a dar un aumento de ¿qué? ¿Aumenta qué? Aumenta la electronegatividad, o sea, el E.N. ¿Qué más aumenta? Aumenta en este caso, aumenta la electronegatividad, aumentaría la energía de ionización y la afinidad electrónica. Aumenta la energía de ionización, el punto I, y además, ¿quién más? La afinidad electrónica. ¿Correcto? Esas tres propiedades de la tabla periódica aumentarían de izquierda a derecha. Ahora, hacia arriba, ¿quién aumentaría? Correcto, hacia arriba aumenta ¿quién? Lo mismo. Hacia arriba aumenta ¿quién? O sea, de abajo hacia arriba, ¿quién aumenta? La electronegatividad. ¿Qué más? ¿Qué más? La energía de ionización, el punto I, ¿y qué más? Y la afinidad electrónica. Ahí está, ¿no? Ahí está. Esos principalmente son los que aumentan, es decir, la flecha horizontal que va de izquierda a derecha, ¿quién es? Habrá un aumento de la electronegatividad, de la energía de ionización y de la afinidad electrónica, ¿ya? Y cuando la flecha va verticalmente, ¿no?, de abajo hacia arriba, aumenta aquí en la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad igualmente. La electronegatividad igualmente. Esos tres también, obviamente, aumentan, ¿no? Recordad, siempre en la parte de aquí está el hidrógeno y aquí está el helio, ¿no? Listo. Ya. Esa es la respuesta para la pregunta, obviamente, número 2, ¿no? Ahí está. Ya, continuando entonces. Continuamos con la pregunta número 3. A ver. En la pregunta número 3 me dice lo siguiente, ¿no? A ver. Pregunta número 3. Acá vamos a poner un poquito mejor, ¿no? Subiendo en clase, ¿no? Vamos a poner. Ya está. A ver, a mí me preguntan, en este caso, me están preguntando en la pregunta número 3, me preguntan, señale. Ya, en la pregunta número 3 me dice, señale el orden creciente de energía para oxidar. En este caso, ¿de quién? Me está preguntando la energía para oxidar de quién. Energía para oxidar, dice, ¿no? Para oxidar. ¿De quién me está preguntando? ¿De quién? Me está preguntando, si te das cuenta, eh, de los elementos, ¿no? Yodo en este caso, el yodo con quién? A la -1, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? El cloro, en este caso con quién? Cloro en este caso, el cloro a la -1, ¿no? ¿Y qué más? El cloro a la -1, y por último, vamos a poner acá el cloro a la -1, y por último, ¿qué más? El cloro a la -1, y por último, el flúor. ¿Flúor a quién? A la -1. Ya está la -1. Ya está. ¿Qué tienes que hacer ahí? Mira, si te das cuenta, cada elemento como el yodo, el cloro primeramente y el flúor, ¿qué son? Son elementos halógenos, ya que se ubican obviamente en el grupo 7A. Esos elementos se ubican en el grupo 7A de la tabla, ¿no? O pertenecen a la familia del grupo 7A de la tabla, ¿correcto? Ya. ¿Qué es lo que tenemos que analizar? Primeramente, si te das cuenta, cada uno de estos elementos que ha pasado ha ganado un electrón. Este -1 indica que ha ganado un electrón, es decir, que se han vuelto, ¿qué? Un anión. Es decir, se han vuelto un ión-anión, ¿no? Han ganado cada uno de ellos, tanto el ión como el cloro y el flúor, ¿cuánto han ganado? Un electrón. Han ganado. Entonces, quiere decir que obviamente tiene que ver con el carácter metálico. Recordad tu teoría. ¿Qué cosa es el carácter metálico? El carácter metálico es cuando obviamente un elemento gana electrones. Entonces, al ganar electrones, ¿qué pasa? Se va a oxidar, ¿no? ¿Me entiendes? Al ganar electrones, ¿qué va a pasar? Se va a comenzar a oxidar, ¿no? Entonces, de eso refiere que, en este caso,
la energía para oxidar, es decir, que tiene que ver con quién, con el carácter metálico. ¿Qué es el carácter metálico? Es, según tu teoría, ¿no? Es una propiedad, en este caso de la tabla periódica, que indica el carácter metálico. Es cuando un elemento gana electrones, por lo tanto se va a oxidar, ¿no? Y se vuelve un agente reductor, ¿no? Es generalmente una característica de los metales, pero la pregunta es, profesor, pero si supuestamente el yodo, el cloro y el flúor son no metales, sí, pero hay una condición especial para lo que son los elementos halógenos pertenecientes al grupo 7A. ¿Cuál es esa característica? Esa característica es que ellos se pueden comportar como metales y como no metales, ¿ya? Y tienen una sección a la regla, ¿ya? Entonces, si me dice la energía para oxidar y además me dice que cada uno de estos elementos halógenos ha ganado un electrón, quiere decir que probablemente tenemos que analizarlo en función de su carácter metálico, ¿ya? Entonces decimos lo siguiente. Imagínate que yo tengo, por ejemplo, en mi tabla periódica más o menos por acá, imagínate que este grupo, ¿qué? El grupo en este caso, ¿el grupo quién? El grupo 7A, ¿correcto? 7A. Imaginemos, ¿no? Por acá que este grupo 7A. Vamos a poner un poquito más por acá, ¿no? A ver, vamos a poner un poquito por acá, porque hay un espacio. Vamos a hacerlo más grande, ¿eh? Para que lo veas mejor. A ver, imaginemos que tenemos el grupo 7A, ¿no? Por acá más o menos. Por acá, ahí está. Más grande. Ahí está. Tú lo ves en tu tabla periódica y te vas a dar cuenta de eso, ¿no? El grupo 7A, imaginemos que está por acá. 7A. Obviamente 7A en romano, ¿no? Ahí está, 7A. Correcto, el grupo 7A. Ahora, quiero que tú veas bien claro esta parte, quiero que lo veas bien. A ver, normalmente, si tú ves tu tabla periódica, te darás cuenta de lo siguiente, al observar tu tabla periódica, te darás cuenta que quién está, obviamente, esto lo vamos a borrar para que lo veas bien, te darás cuenta que quién está, obviamente, primero en el grupo A. Si te das cuenta, en según tu tabla periódica, en el grupo 2, más o menos por acá está el grupo, más o menos por acá, en el periodo 2, ¿no? Tenemos el periodo 2, el periodo en este caso 3, 4 y 5, ¿no? 3, 4 y 5. Ahí está. En el periodo 2, ¿quién estará? En el periodo 2 y grupo 5, 7A, estará, en este caso primero, el flúor. Luego, ¿quién más? El cloro. Luego, ¿quién más? ¿No? El bromo. Luego, ¿quién más? El yodo. Ahí está el yodo. ¿Ya? ¿Listo, correcto? El yodo estará, ¿no? Ahora, la pregunta es, mira, quiero que observes bien, ¿ah? Si obviamente está en el periodo 2 el flúor, y en el periodo 3 el cloro, en el periodo 4 el bromo, y en el periodo 5 el yodo, según tu tabla periódica, ¿ya? Para determinar el carácter metálico de cada uno de ellos, porque a mí me está pidiendo el problema número 3, me pide señalar el orden creciente de la energía para oxidar, es decir, tengo que buscar el elemento que tiene más carácter que metálico, ¿correcto? Eso es lo que me quiere decir. Buscar el elemento que tiene más carácter metálico. ¿Por qué? Porque obviamente cada uno de esos elementos que pasa, están ganando electrones. O sea, como ganan electrones, ¿qué quiere decir? Que tienen un poder oxidante, una energía de oxidación, ¿no? Al ganar electrones que van a tener más capacidad de oxidar, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, más capacidad, ¿por qué? Porque ganan electrones, ¿no? ¿No? Y obviamente se vuelven que agentes reductores, ¿no? Entonces, más claro, lo que me están pidiendo a mí más claro es determinar quién de ellos tiene más carácter de oxidación, ¿ya? O, perdón, más carácter metálico, ¿no? Entonces, para determinar el carácter metálico, escucha, quiero que veas bien esto. Para determinar el carácter metálico lo determinamos de esta manera. Lo determinamos de esta manera. El carácter metálico se determina, carácter metálico se determina de esta manera, ¿no? Metálico, ya. Ya mira, se determina de quién, llamado también C.M, C mayúscula con M, ¿no? Ya está, listo. ¿Cómo se determina el carácter metálico? Dice, según verticalmente. El carácter metálico verticalmente se determina de abajo, no, perdón, de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. De esta manera, según indica la flecha, de arriba hacia abajo. Pregunta, ¿quién tendrá entonces mayor carácter metálico según la figura? Obviamente el yodo, ¿sí o no? El yodo. ¿Y quién tendrá menor carácter metálico? Ahí el flúor, profe. Allá, el que tiene mayor carácter metálico, ¿quién es? El yodo. Y el que tiene menor carácter metálico, ¿quién es? El flúor. Ahí está. ¿Sí o no? Ahí está, menor carácter metálico. Ya, porque obviamente me interesa obviamente la parte vertical, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente, como me piden el orden creciente, simplemente la respuesta, ¿cuál sería? Según tu problema, sería, como me piden orden creciente, sería ¿quién? Primero el yodo, lo vamos a poner por acá. Por lo tanto, digamos que la respuesta, ¿cuál sería? Sería el yodo,
es mayor que ¿quién? El yodo es mayor que ¿quién? Que el cloro, y mayor que ¿quién? Que el flúor. ¿Ya? Quiere decir que el yodo tiene ¿quién? Mayor carácter que metálico, después ¿quién sigue? El cloro y después el flúor, ¿no? Por lo tanto, sería la respuesta. ¿Qué clave sería? La clave, ¿no? La clave sería la respuesta. La clave de nano, ¿no? Ahí está. Ahí sería la respuesta, ¿no? Ahí está. ¿Listo? Ahí pueden verlo. Listo, chicos, continuamos entonces con el problema número 4. A ver, el problema número 4. Ya, en el problema número 4 me está diciendo lo siguiente. A ver, me dice, a ver, ¿cuál de los siguientes metales reacciona más violentamente con el agua? Allá. Me da en este caso varios tipos de metales, ¿no? Son metales, o sea, todo eso lo que me dan son metales, ¿ya? Me da el calcio, me da ¿quién más? El sodio, me da el ¿quién? En este caso el escandio, me da ¿quién más? Me da el potasio y me da el litio. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es lo siguiente, mira. Normalmente, ¿qué tipo de metales son los que reaccionan más violentamente? Si te das cuenta, todos estos grupos pertenecen al grupo de ¿qué? Al grupo, en este caso, de los metales alcalinos, ¿ya? Son los llamados metales alcalinos, que pertenecen ¿qué? Al grupo 1A, ¿correcto? Los metales alcalinos pertenecen al grupo 1A. ¿Ya? ¿Y cómo saber, profe, cuál es el que reacciona más violentamente? Lo analizamos en función del carácter metálico. Es decir, el que tiene más carácter metálico, obviamente, el que tiene más carácter metálico, ¿no? Tendrá más capacidad de reaccionar más violentamente con el agua. ¿Ya? ¿Qué es el carácter metálico? Es cuando no, es cuando gana electrones. Gana electrones, ¿no? Y al ganar electrones, obviamente, se vuelve como un agente reductor, ¿no? Pero obviamente que al ganar electrones que se oxida, ¿no? Se oxida, en este caso, justamente ese metal. Entonces, ¿qué pasa? Lo determino a través de qué? De mi carácter metálico, ¿no? Les digo lo siguiente. ¿No? Ubico, ¿no? Imagínate que acá está el grupo 1A. Ahorita el grupo 1A. Acá está el grupo 1A. Imaginemos, ¿no? Grupo 1A. Porque estamos hablando de que todos ellos son, ¿qué son? Metales alcalinos, ¿ya? Metales alcalinos. Entonces decimos, imaginemos que por acá tenemos, ya, imaginemos que por acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Tengo, por ejemplo, según lo que tengo, según mi tabla periódica, ¿no? Primero, ¿quién está? Primero estará, ¿ya? Primero estará el litio. Luego, ¿qué más? Por acá está el litio, por ejemplo. ¿Quién más estará? Luego estará en este caso el sodio. Y luego, ¿qué más? El potasio, profe. Ya, de esa manera. Esa es justamente la regla, ¿no? Y el potasio. Ahora, yo te pregunto, si el litio está, obviamente, en esta posición y el potasio en esta posición, recuerda, ¿cómo determino el carácter metálico? Lo determino de esta manera, de abajo hacia arriba. Perdón, de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo, ¿qué tengo? ¿Aumentará qué? ¿Aumenta qué? El carácter metálico. ¿Aumenta qué? El carácter metálico. El C.M significa carácter metálico. ¿Ya? Por lo tanto, ¿quién tendrá mayor carácter metálico? ¿Quién tendrá? El potasio, ¿no? ¿Ya? Por lo tanto, el potasio, ¿qué quiere decir? Si el potasio tiene más carácter metálico, quiere decir que probablemente él es el que reacciona más violentamente con el agua. Por lo tanto, la respuesta, ¿cuál será? La clave D, ¿no? Clave D, el potasio. ¿Cuál sería la respuesta? La clave D, ¿no? La clave D, que sería el potasio. Lo voy a poner con azul para que lo vean, ¿eh? O con negrito. Por lo tanto, la clave D, ¿qué sería? O la respuesta sería la clave D, ¿no? El potasio. Esa sería la respuesta. ¿Quién reacciona más violentamente con el agua? El potasio. ¿Por qué? Porque tiene mayor carácter que metálico. ¿Y cómo determina el carácter metálico? De arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, ¿no? Me interesa nada más en forma de la columna, ¿no? Analizar nada más la parte de la columna en forma vertical, ¿no? ¿Quién está primero? Litio, después quién está, el sodio y después el potasio. Por lo tanto, como yo sé que el carácter metálico aumenta de arriba hacia abajo, por lo tanto, ¿quién es el que tiene mayor carácter metálico? El potasio. Por lo tanto, el potasio es el que reacciona más violentamente con el agua. Respuesta, la clave de potasio. Ya sigamos con la pregunta número 5. Pregunta número 5, ¿eh? En la pregunta número 5 me preguntan a mí, o me dicen, ¿no? Me están diciendo, ahí vamos a leer juntos, me dice, indica
al de mayor electronegatividad. Dice, me indica el de mayor electronegatividad. O sea, me dice que indique de todas estas alternativas, desde la A hasta E, hasta la clave, desde la clave A hasta la clave E, ¿cuál de los elementos tiene mayor electronegatividad? Recuerda, la electronegatividad es una propiedad de la tabla periódica. Entonces decimos, si analizas, tanto el sodio como el litio, el potasio, el rubidio y el cesio pertenecen que al grupo 1A, o sea, los metales alcalinos, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué hacemos? Igualmente dibujamos, ¿no? Dibujamos. Pero para saber, obviamente, quién tiene mayor electronegatividad, ahí lo vamos a ver, no te preocupes. Entonces decimos, dibujamos por acá. Decimos, todos los elementos que tenemos en las alternativas, desde la A hasta la E, ¿son qué? Son, en este caso, elementos que pertenecen, ¿qué? ¿Al grupo qué? Al grupo 1A. Que son, obviamente, ¿qué son? El grupo 1A que corresponde, los metales alcalinos, ¿no? A los metales alcalinos. Ya, pregunta. Vamos, entonces, decimos, si todos los elementos pertenecen al grupo 1A, para mí, decimos lo siguiente, ¿no? Para mí, él sería ¿quién? Colocamos desde el 1 hasta el 7, porque hay 7 periodos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya está. Colocamos hasta el 7. Ya está, hasta el 7, por acá. Hasta el 7. ¿Ya? Entonces decimos lo siguiente, ¿verdad? Decimos lo siguiente, ¿eh? En el periodo 1, obviamente del grupo 1 A, ¿quién se encuentra? Primero se encuentra en este caso el hidrógeno, luego se encuentra ¿qué más? El litio, luego ¿qué más? Se encuentra el sodio, luego ¿qué más? Según tu tabla periódica, luego ¿qué más se encuentra? El potasio, rubidio, el cesio y el francio. ¿Correcto? Ese es el orden que está en la tabla periódica, ¿no? Quiere decir que en el grupo 1 A primero se encuentra el hidrógeno, luego el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio, ¿no? Ya, pero a mí ¿qué me pregunta? Me está preguntando cuál de esos 5 elementos, o perdón, cuál de esos, sobre todo, ¿no? Sobre todo a mí me está preguntando entre el litio, ¿no? Entre el sodio, entre el potasio, ¿no? Y el rubidio y además del cesio, ¿cuál de esos 5 elementos es más electronegativo? Eso es lo que me está preguntando. Entonces, ¿qué hacemos? Para determinar la electronegatividad, lo analizamos en función de quién. Lo que me interesa nuevamente es analizar en función vertical, ¿no? Si lo analizamos en función vertical para determinar cómo es el aumento de la electronegatividad es de esta manera. ¿Va de qué? La electronegatividad va de qué? ¿Va de qué? De abajo hacia arriba. Es decir, yo puedo determinar la electronegatividad como de abajo hacia arriba, ¿no? Ya, es decir, si la electronegatividad aumenta obviamente de abajo hacia arriba, se aumenta de abajo hacia arriba la electronegatividad significa sus siglas E.N, electronegatividad. Se aumenta de abajo hacia arriba, la pregunta es, ¿quién será de esos 5 elementos que me mencionan en la pregunta? Me están mencionando el cesio, ¿no? De ahí me menciona, por ejemplo, el rubidio, ¿no? El rubidio. Después, ¿qué más? El potasio. Después, ¿qué más? Me mencionan el sodio, ¿no? Y por último, mencionan el litio. Pregunta, de esos 5 elementos químicos, ¿cuál será el que tenga mayor electronegatividad? Si yo te estoy diciendo que la electronegatividad aumenta de abajo hacia arriba. ¿Quién será? El litio, ¿no? Por lo tanto, el litio, ¿qué? Será litio, ¿no? Por lo tanto, decimos de que el litio, el litio tendrá, ¿no? El litio tendrá obviamente que mayor electronegatividad, electronegatividad. ¿Ya? Vamos a ponerlo para que nos alcance, vamos a ponerlo así, ¿eh? Vamos a ponerlo por acá. El litio, por lo tanto, ¿qué tendrá? Mayor electronegatividad. Ahí está, por acá vamos a poner. Electronegatividad. Ahí está, negatividad. El litio tendrá mayor electronegatividad, ¿correcto? Ahí está, por lo tanto, o sea, el litio que obviamente tendrá mayor electronegatividad es el que tiene que mayor electronegatividad. El litio, ¿no? Ahí está. Por lo tanto, obviamente, ¿qué sería la respuesta, no? ¿Quién tiene mayor electronegatividad de estos elementos? El litio. ¿Cuál sería la clave? La clave sería la A, ¿no? La A, ahí está. La A, así como está la pizarra, ¿no? Ahí está. La A. Listo. Vamos a poner un bonito si gusta, ¿no? La A, ¿no? Vamos a poner ese bonito. Ahí está, listo. Ahí está la A. Ya, ya chicos, entonces, ya sigamos entonces avanzando con el más problema, ¿no? ¿Qué nos queda? El problema número 6, ¿no? 6. A ver. Ya, listo, continuamos con el problema número 6.
número 6, a ver. ¿Qué me dice en el problema número 6? A ver, me dice, señale la secuencia correcta, ¿no? Respecto a un elemento E, cuyo número atómico, ¿cuánto es? 24. O sea, ese elemento E, ¿cuánto es su número atómico? ¿Cuánto es? 24. Si tiene 24 el número atómico, recuerda, en todo átomo neutro, su número atómico es igual al número de electrones. Es decir, si tiene 24 como número atómico, tendrá que 24 electrones. Entonces tenemos que configurar hasta 24. Hacer la configuración electrónica hasta 24. ¿Va? Entonces me dice, ¿no? Me está dando en este caso, me dice, ¿no? Tres suposiciones, ¿no? Y me dice si es verdadero o falso. Señale la secuencia correcta respecto a un elemento. O sea, me dice de esas cuatro proposiciones, o de esas cuatro proposiciones, me dice cuál es verdadero o cuál es falso. Entonces tengo que señalar si una es verdadera o si es falsa, ¿no? Tengo que señalar si la proposición es verdadera o esa proposición es falsa a partir de la proposición 1 hasta la proposición 4. Entonces decimos, trabajemos con la primera proposición 1. ¿Qué me dice la proposición 1? Pertenece al periodo 4 y al grupo 6. Mira, ahí quiero que corrijas, ¿no? En tu material vas a encontrar que dice 6 paréntesis 16. En vez de 16 lo vas a poner B, ¿ya? Le vas a poner B mayúscula. Ya, está mal, se has equivocado ahí el libro. En vez de, donde dice, porque te dice 5 es romano, de ahí un palito es romano, ¿no? Te dice 6 es romano y entre paréntesis te dice 16. Lo vas a cambiar, en vez de 16 vas a poner B mayúscula. Ahí se ha equivocado. Ya, entonces dice, pertenece al grupo periodo 4 y al grupo 6B, ¿es verdadero o falso? Vamos a comprobar. ¿Ya? Hacemos la configuración. Haciendo la configuración, yo te enseñé en la clase pasada cómo hacer la configuración, ¿no? Con el método de sí sopa sopa esa pensión, o si no, ¿cómo? O también puedes aplicarle que la regla de serrucho simplificada, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la configuración hasta 24? Normalmente sería así. A ver, sería normalmente un S2, ¿no? Un S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. ¿Ya? Después, ¿qué más sigue? 4S2, ¿ya? ¿Activa cuánto? 10, 20, faltarían 4 más. Y después sigue 3 de cuánto. Vamos a llegar que sea, llega hasta cuánto, hasta 3 de 4, ¿no? Ahí llegan los 24, pues, ¿no? 10, 20 más 4 sería cuánto, 24. Y ahora, ¿qué haces? Mira, si te das cuenta, para determinar el grupo, eso lo hemos visto en la clase pasada, si es grupo B o grupo A, el grupo A trabaja normalmente ¿con quién? Con el subnivel S y P. S y P, pero tienen que ser del mismo periodo, o sea, del mismo nivel. Como acá tú ves que es nivel 4 y acá es nivel 3, cuando es un nivel un nivel uno en comparación con otro. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando uno tiene mayor nivel o mayor periodo que el otro, ya ahí se podría decir que probablemente no sería el grupo A, sino sería el grupo B. ¿Y además de qué? Además que termina en el subnivel S y en el subnivel D. Recuerda, el grupo B trabaja ¿qué? ¿Con quién? Con su nivel S y con su nivel D. ¿Ya? Con su nivel S y con su nivel D. Además de qué? Además de que un nivel es mayor que el otro. ¿Ya? O sea, si acá es 4, obviamente acá es 3. Además que acá su nivel es S y su nivel D. Entonces probablemente puede ser el grupo B, ¿no? ¿Ya? Entonces decimos 2 lo sumamos más 4. ¿Cuánto sería? Vamos a poner acá el 2 más grande porque lo veas bien. 2 lo sumamos más 4, ¿cómo sería? ¿Cuánto sería? 2 más 4, ¿cuánto sería? 6, ¿no? 6. Ah, ya, entonces sería que grupo que 6. Grupo, vamos a poner acá el grupo 6B, ¿no? Entonces sería que grupo 6, grupo 6, grupo 6B, ¿no? Grupo 6B, ahí está. Ya está. ¿Y qué periodo, profe? Periodo 4 primero. ¿Cuál es el mayor periodo? El periodo donde sale a partir del mayor nivel. ¿Quién es el mayor nivel? ¿El 1, el 2, el 3 o el 4? El 4 es 1, por lo tanto será que el periodo 4. Periodo 4, ahí está. Listo. Por lo tanto decimos que la afirmación número 1 será verdadero o falso. ¿Qué dicen ustedes? Porque me dice, ¿pertenece al periodo 4? Sí, pertenece al periodo 4. ¿Y al grupo CB? Sí, verdadero. Por lo tanto, la primera afirmación, ¿cómo será? Verdadero. Vamos con la afirmación número 2, con la preposición número 2. ¿Qué es lo que me dice? Su electronegatividad es menor que la del calcio 20, su electronegatividad, ¿no? Es menor que la del calcio 20, tenemos que analizarlo en función, imagínate que en función de la tabla periódica, ¿no? Si te das cuenta, ves tu tabla periódica, ¿no? Vas a ver tu tabla periódica y te das cuenta que el calcio más o menos se ubica ¿qué? En el grupo 2A, ¿no? El calcio se ubica en el grupo 2A. Allá más o menos el calcio está por acá, ¿no? El calcio se ubicará más o menos en el grupo 2A, por acá más o menos. Grupo 2A. Ahora,
por acá más o menos, ¿no? Y justamente el, ese elemento obviamente que pertenece al grupo 6B y periodo 4, al analizar el total periódico, ¿qué será? Será más o menos el cromo, ¿ah? El cromo, porque el cromo ¿qué tiene? El cromo tiene el número atómico 24 y además se ubica ¿qué? En el grupo 6B y el periodo 4, ya, analizándolo. Entonces el cromo más o menos ¿dónde estará? El cromo más o menos estará nuevamente ¿en qué grupo? En el grupo 6B, ¿no? Por acá más o menos, ¿no? A ver, por acá más o menos, a ver, más o menos por acá, ¿no? Grupo 6B por acá. Más o menos por ahí. Estamos haciendo un análisis rápido, nomás, en la tabla periódica, ¿eh? Un análisis rápido, ¿no? ¿Ya? Entonces decimos lo siguiente, a ver, más o menos por acá, más o menos por acá, ¿no? Ya está. Ya, a ver. Si tú analizas normalmente el calcio se encuentra, obviamente, ¿de qué grupo será? Obviamente este será el grupo ¿qué? El grupo 2A, ¿no? Acá vamos a poner el grupo 2A. ¿Y el qué será? El grupo 6B. Por acá más o menos el grupo 6B. Ahora, si tú analizas, dice que obviamente se ubica, el elemento del cromo se ubica en el periodo 4, o sea, ese elemento ¿no? Que obviamente debe ser el cromo, se ubica en qué periodo? En el periodo 4, y acá lo ponemos 4. ¿En el periodo 4 en qué se ubica? Obviamente, y en el periodo 4, o sea, el periodo 4 y el grupo 6B, se ubica ese cromo, ¿no? O el elemento E, de frente le ponemos el cromo, ¿no? Que se supone que es el elemento B, ¿no? Ahora, el calcio normalmente también se ubica a ese nivel, en el periodo 4, si tú lo ves en tu tabla periódica, en el periodo 4, ¿y en qué grupo? En el grupo 2A. Por lo tanto, quiero saber cuál de esos dos es más electronegativo, porque me están preguntando eso, ¿no? Ya, pues simple, ¿no? Para saber obviamente cuál de los dos es más electronegativo, lo que hago es lo siguiente. Lo analizo, ¿qué? En forma, ¿qué? Horizontal. Entonces tú dices, la electronegatividad, según la tabla periódica, aumenta ¿cómo? Aumenta en este caso, ¿de qué? De izquierda a derecha. La electronegatividad aumenta, ¿qué? De izquierda a derecha. Aumenta. Si lo estamos analizando horizontalmente, aumenta. ¿No? ¿Quién aumenta la electronegatividad? El E.N. Por lo tanto, yo te pregunto, si la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha, ¿quién es más electronegativo? El cromo en comparación del calcio, ¿no? El cromo en comparación del calcio. Por lo tanto, decimos, la electronegatividad de cromo es mayor que ¿quién? Que la electronegatividad de ¿quién? Del calcio, ¿no? Por lo tanto, la afirmación, a ver, vean qué es la electronegatividad del cromo, ya está listo. Por lo tanto, la afirmación ¿no? La afirmación 2, ¿qué me dicen? ¿Su electronegatividad es menor que la del calcio? No, sería falso, porque si te das cuenta, su electronegatividad del cromo es mayor que el calcio, ¿no? Entonces sería falso. La 2 también sería la suposición 2, o la afirmación 2, o la preposición 2 sería falso. ¿Ya? Nos faltarían dos preposiciones más, ¿no? La 3 y la 4. Ya, copien de todas maneras, ¿no? Mírenlo, si no, el video para que vean la solución y después para seguir con la preposición 3 y 4, ¿no? Para terminar el problema número 6. Ya, ahora sí seguimos. Sigamos con la preposición número 3, ¿no? Preposición número 3, a ver. La preposición número 3 me dice lo siguiente, a ver. Me está diciendo lo siguiente, ¿no? Me dice, tiene mayor electronegatividad que la de los elementos del grupo S, en este caso del azufre, con número atómico del azufre 16 o del oxígeno 8. ¿Qué quiere decir el S con su índice 16, que está en la parte izquierda? Quiere decir que del azufre con número atómico 16 y del oxígeno con número atómico, ¿qué? 8. ¿Ya? Entonces me dice a mí, ese elemento E, que ya sabemos que es el cromo, ¿no? Tiene mayor energía de ionización, ¿ya ves? Dice, la preposición número 3, leo nuevamente. Tiene mayor energía de ionización que la de los elementos del grupo S sub 16 o sub 8. Quiere decir S con número atómico 16 o oxígeno con número atómico 8. Quiere decir que lo compare con ellos. Y obviamente saber si ese elemento E, o sea, llamado el cromo, tiene mayor energía de ionización. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Vamos en este caso a ubicar justamente, a ver en este caso, a ver dónde está justamente el azufre, ¿no? Y dónde está en este caso
el azufre, ¿no? Y analizarlo, ¿no? Con el cromo, ¿no? Que pertenece obviamente al grupo 6B, ¿no? Ya. Entonces, más o menos sería así, ¿no? Si tú te das cuenta, el azufre y el oxígeno que pertenecen al grupo, en este caso, 6A, pertenece al grupo 6A. Más o menos el grupo 6A se encuentra por acá, ¿no? Si lo analizamos, más o menos el grupo 6A es algo así más o menos, ¿no? Si lo analizamos, más o menos algo así, ¿no? Más o menos por acá. Por acá más o menos, ¿no? Ya, y el grupo más o menos 6A está por acá, ¿no? Más o menos por acá. Ya, por acá más o menos. Vamos a poner que está por acá. Al final lo que se necesita es la idea, ¿no? La idea realmente. Imagínate que el grupo 6A está por acá, ¿no? Por acá está el grupo 6A. Este es el grupo 6A. Imagínate eso. Ahí está el grupo 6A. ¿Ya? Y por acá imagínate que está, por ejemplo, no sé, ese grupo 6B, ¿no? Por acá más o menos imagínate que está. Obviamente en tabla periódica lo vas a ver mejor, ¿no? Pero esa es más o menos la idea, ¿no? Acá está el grupo 6A. 6B, ¿no? Perdón, el grupo 6B. Ahí está. Ya está. Mira, y observa aquí lo siguiente. El oxígeno más o menos se va a ubicar por acá más o menos. Por acá. ¿Ya? El oxígeno es que está, obviamente, que se va a ubicar por ahí más o menos, ¿no? El oxígeno. ¿Ya? Más o menos a la altura del grupo 2, ¿no? En el periodo 2. El oxígeno no se ubica a la altura del periodo 2. ¿Ya? Del periodo 2. Y acá tendrás el oxígeno, ¿no? Y después del oxígeno, ¿quién más está? ¿Quién más le sigue después del oxígeno? ¿Quién más sigue? En este caso, ¿sigue quién? El azufre, ¿no? El azufre. O sea, el S. ¿No? El S. ¿Ya? El S. Y más o menos por acá estará quién. Estará obviamente quién, el cromo. O sea, el elemento químico que viene a ser quién, el E. Porque ya sabemos que el elemento químico E, ¿quién es? El cromo. Por acá está el cromo, ¿no? Vamos a ponerle el azufre con mayúscula, ¿no? No con azul. Acá está el azufre y acá está quién, el oxígeno, ¿no? Y ya está. Listo. La pregunta es la siguiente. De acuerdo a eso, de acuerdo a la idea más o menos que lo estamos dibujando, alguna idea de la tabla periódica, según cómo están los elementos, ¿no? Decimos, me pregunta a mí, ¿quién tiene mayor energía de ionización? ¿Ya? ¿Cómo lo determino? ¿Cómo determino si el cromo tiene mayor energía de ionización en comparación del oxígeno y del, obviamente, el azufre? Lo que hago es lo siguiente. Recuerda, para determinar, en este caso, horizontalmente, la energía de ionización, ¿cómo determino cuándo aumenta? Aumenta en este caso la energía de ionización ¿de quién? De izquierda a derecha. Así como, igualito como la electronegatividad, igualito aumenta. De izquierda a derecha. ¿Quién aumenta de izquierda a derecha? Vamos a borrar un poquito. ¿Quién aumenta de izquierda a derecha? ¿La energía de qué? ¿De ionizar? Energía de ionización. ¿Correcto? Es una propiedad de la tabla periódica. Aumenta de izquierda a derecha la energía de ionización. Por lo tanto, ¿quién tendrá mayor energía de ionización? ¿Ya? ¿Quién tendrá? Hasta el momento se podría decir que es el oxígeno y el azufre, pero también lo analicemos verticalmente. Vamos a analizarlo verticalmente. Si lo analizas verticalmente, tú dices lo siguiente, la energía de ionización también aumenta de qué? De arriba hacia abajo. No, perdón, de abajo hacia arriba. ¿Cómo aumenta la energía de ionización? ¿Cómo también aumenta? ¿No? Aumenta en este caso ¿qué? De abajo hacia arriba. Igualmente como la electronegatividad, ¿no? De abajo hacia arriba. Entonces acá qué cosa hay, también hay un aumento de quién, de la energía de ionización, ¿no? Ya está, listo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿quién tendrá mayor energía de ionización? Si te lo analizas, horizontalmente tendría quién, el azufre y el oxígeno, ¿no? Pero si lo analizas también verticalmente, ¿quién tendría? El oxígeno tendría mayor energía de ionización, seguido de quién? Seguido del azufre, y obviamente ¿quién? Seguido del cromo. Por lo tanto, a mí quien me pregunta en la suposición número 3, me dice, ¿tiene mayor energía de ionización? O sea, el elemento E, o el cromo en este caso, ¿tiene mayor energía de ionización que la de los elementos del oxígeno y el azufre? No, realmente no. El cromo es el que tiene menor energía de ionización, si lo analizan, ¿no? ¿No? Entonces, por lo tanto, ¿cómo será en este caso la suposición 3? ¿Sería qué? Vamos a poner por acá. ¿Cómo sería la suposición 3? Sería falso, ¿sí o no? Sería falso, ¿no? Sería falso. Por tanto, la suposición 3 es falso, ¿no? Es falso. Está UF, ¿no? Ahí está. Listo. Y nos falta la última subpregunta, la subpregunta 4, ¿no? Ya la subpregunta 4. La subpregunta 4, la preposición 4. Ya está. ¿Qué me dice? Me dice, a ver, la configuración electrónica de su ion E-2 es K36 con 4S2. Ya.
Si te das cuenta, normalmente el elemento químico ahí, ¿cómo era? Vamos a ponerlo ahí, o si gustas del cromo, cualquiera de los dos, ¿no? Porque se sabe que el elemento es el cromo, ya nos analizamos la primera proposición, ¿no? Pero si gusta le ponemos E. Ya, E. ¿Cuál es su número atómico normalmente? 24. Pero a ti no te dice de 24, ¿no? Te está diciendo que tú determines su configuración electrónica de quién. De ese elemento E, cuando gana, ¿cuánto? Cuando gana, no, claro, cuando gana dos electrones, porque se vuelve un anión, ¿no? Me está preguntando cuando gana dos electrones, es decir, me está preguntando esto, ¿no? El E a la menos 2, ¿no? Obviamente tiene el mismo número atómico, que es 24. Ya, quiero determinar el número de electrones de esto de acá. ¿Cuál es el número de electrones? Dices, el número de electrones de este, supuestamente, de este anión, ¿cuál sería? El número de electrones sería 24. Ese 24, ¿cuántos electrones gana? Dos electrones, ¿no? Entonces sería 24 más 2, ¿cuál sería? 26. Esto quiere decir que la cantidad de electrones para la configuración electrónica. Entonces lo configuramos, ¿no? Decimos, al configurarlo sería, si lo llevamos en función, mira, si lo llevamos en función lo llevamos en función, ¿no? De la configuración de kernel, de la configuración simplificada de kernel en función de sus gases nobles, porque acá me está dando gases nobles, me está dando en este caso el criptón 36, y después seguido del 4s2, ¿no? En la preposición 4. Entonces tenemos que llevarlo a desarrollarlo en función de la configuración simplificada de kernel, ¿no? La pregunta, ¿quién se acerca a 24? Entonces agarramos el argón 18. Realmente sería que al final la configuración de electrónica de 26 sería que argón 18, ¿no? ¿Cuánto le falta a 18 para llegar a 26? ¿Cuánto le falta a 18 para llegar a 26? Porque tiene que haber obviamente cuántos electrones. Porque a mí me están preguntando la configuración electrónica de este anión. ¿Y cuántos electrones tiene este anión? 26. Entonces, ¿cuánto le falta a 18 para llegar? Lo voy a poner por acá si gustas, para que no te confundas. Lo voy a poner por acá. Ya. ¿Qué gas noble se acerca obviamente a 26? El argón, repito, el argón que es 18. Ahí está, el argón 18. Ya está. ¿Cuánto le falta a 18 para llegar a 26? ¿Cuánto le falta? Le faltaría en este caso 8. No, le faltaría en este caso, a ver, vamos a ver. Para ese caso normalmente serían 18, serían 8. Claro, 8 electrones más, ¿no? 8 electrones más. Entonces, ¿qué sería? Simplemente sería en ese problema. En ese problema sería en este caso el 4s2, ¿no? A ver, en este caso, porque ahí está preguntándote la configuración electrónica de un ion E-2, ¿no? Del ion E-2, ya. Entonces sería en este caso el argón 18 seguido de quién? De 4s2, ¿no? Si le sigue 4s2, ¿y qué más? 3D ¿cuánto? Ya, 3D. Supuestamente sería 3D 10, pero tiene que, a 18 ¿cuánto le falta para llegar a 26? ¿Le faltaría cuánto? 8 electrones más, entonces ya tengo 2. 2 para aquí a 8, ¿cuánto le falta? Si le faltaría 6, entonces quedaría que 3 de 6. Ahí está. Ya, por lo tanto, la pregunta te dice en la preposición 4, ¿no? Te dice, la configuración electrónica del ion E-2, o sea, del anión, en este caso, del anión E-2, ¿no? Es criptón 36, 4s2, falso, ¿no? Es que argón 18, 4s2 y 3 de 6. Esa es la respuesta. Por lo tanto, la preposición 4, ¿cómo es? Es falso. O sea, es F. ¿No? Listo. Por lo tanto, chicos, con eso hemos terminado, ¿no? La pregunta 6, ¿no? Que tenía obviamente 4 subpreguntas que estaban en romano, ¿no? O 4 preposiciones que estaban en romano, ¿no? Para ver si era verdadero o falso, ¿no? Ya, continuamos entonces con la pregunta número 7. Ya pueden verlo ahí, incluso lo pueden hacer pausa para que puedan ver obviamente la resolución, no hay problema, ¿eh? Ya, vamos al problema número 7. A ver. Problema número 7, a ver. Me dicen el problema número 7 lo siguiente, ¿no? A ver. Se tiene 3 elementos A, B, C, ¿no? Cuyas cargas nucleares son 31. Cargas nucleares es lo mismo decir número atómico, ¿no? Cuyas cargas nucleares o números atómicos son 31, 34 y 37, ¿no? Respectivamente, dice, indique el orden creciente de electronegatividad. El orden creciente de electronegatividad. Ahí es interesante. Ya, ¿qué hacemos? Primeramente, decimos, el elemento A tiene ¿cuánto de número atómico? 31. Por lo tanto, si tiene 31, ¿qué quiere decir? ¿Que tendrá cuánto? ¿Que tendrá cuánto? Tendrá en este caso 31 electrones, ¿no? Ya.
Y para que no te hagas problemas, en este tipo de ejercicio también lo puedes trabajar de la siguiente manera, ¿no? Más rápido, ¿no? Lo puedes trabajar a través de ¿qué? La configuración de kernel, ¿no? Esa configuración de funciones lo hace dobles, más fácil te puede ser, ¿no? O si no, también lo puedes trabajar con la configuración normal, ¿no? Pero ¿de qué tienes que hallar? Primero tienes que hallar ¿qué? Los grupos y periodos, ¿no? ¿Y cómo hallas los grupos y periodos? Para saber la ubicación de este elemento, a través de la configuración electrónica, ¿no? Ya está. Entonces decimos, si aplicamos la configuración de kernel, decimos, a ver, Argón, también puede ser, ¿no? Con Argón 18, ¿no? Argón 18, seguidamente lo demás, ¿no? Argón 18 y Krypton 36, Argón 18, en este caso hagamos Argón 18, ¿no? Más rápido. Entonces decimos Argón 18, ya, por acá ponemos Argón 18. Seguidamente, ¿de quién? ¿Cuánto le falta a 18 para llegar a 31? Sería en este caso 3, serían 13, ¿no? 13, entonces configuramos hasta 13 lo que falta. Entonces sería en este caso, si lo configuramos hasta 13 serían, a ver, 4S2, muy bien, 4S2, 3D10, y faltaría 1, y 5S1. Ahí está, ahí estarían los 13. 5S1. A ver, 3D10, 3D, perdón, 3D10, y de ahí quedaría, disculpen, es 3D10, y después quedaría 4, ¿qué? 4P, 4P1, ¿no? 4P1, ya está. Ahí estarían los cuantos, los 31 electrones, porque a 18 ¿cuánto le falta? Le falta 13, pues. 2 más 10, 12, más 1, 13. Ahí estarían los 31 electrones. ¿Ya? Entonces ahí, ¿qué decimos? Nivel 4 y nivel 4. Cuando terminen S y P, ¿qué cosa es? Al sumar la cantidad de electrones, ¿qué será? ¿Grupo qué? Grupo A, ¿no? Entonces será ¿qué? ¿Grupo qué? Grupo 2 más 1 sería ¿qué? Grupo 3, 3A, ¿no? Grupo 3, ¿qué periodo? Grupo 3 hay periodo qué? Se supone que el periodo es 4, ¿no? Periodo 4, ¿no? Ahí está. Periodo 4. Ya está. Analicemos el siguiente, ¿no? En este caso, para el elemento B. El elemento B, ¿cuánto es su número atómico? El elemento B dice que su número atómico es 34, ¿no? 34, ya está. 34. Entonces decimos, igualmente lo siguiente, ¿no? Aplicamos obviamente la configuración de kernel, ¿no? Argón 18, ¿no? ¿Cuánto le falta a 18 para llegar a 34? Le faltaría en este caso, si no me equivoco, 16, ¿no? Entonces decimos 4S2, ¿qué más? 3D10, ahí está, 3D10, más 3D10, y después, ¿qué más sigue? Quedaría, ahí van 12, me faltarían en total 6 más, ¿no? Porque 18 más 16 te da 34. Entonces faltaría que 4P, que ahí en 4P, 4P4, ¿no? Y ya estarían los 16, pues, 4P4. Ahí está. Entonces decimos nivel 4 y nivel 4. Entonces sumamos 2 electrones más 4 electrones, ¿qué te da? Obviamente te da, en este caso, grupo A, ¿no? Entonces sería ¿qué? ¿Grupo qué? ¿Qué grupo? Grupo, en este caso te quedaría grupo en este caso 6A, ¿no? Grupo 6A. 6A. Ahí está. ¿Y qué periodo? ¿Periodo qué? Periodo en este caso, ¿qué? Periodo 4, ¿no? Periodo 4, ahí está, periodo 4. ¿Ya? El periodo 4. Ya está. Ahora analizamos el elemento químico C, ¿no? El C. Ya, ¿el C cuál tiene el número atómico? El C tiene 37 número atómico. Ya, 37. Ya. Lo analizamos con el criptón 36, no hay problema. Con el criptón 36. Ahí agarramos el criptón 36. Ya, a ver. Claro, porque el criptón trabaja con 36, ¿no? Ya agarramos, porque obviamente el que se acerca más a 37, el gas noble que se acerca más a 37 es el criptón 36. Nosotros trabajamos con criptón 36. Ya no con argón 18, sino con criptón 36. Ahí está. ¿Ya? Criptón 36. ¿Ya cuánto le falta a 36 para llegar, obviamente, a 36? ¿Cuánto falta para llegar a 37? Uno nada más, ¿no? Entonces sería, en este caso sería, a ver, ya, sería en este caso, después déjame ver, quedaría que acá en 5, ¿qué? 5S1. Ahí está, recién. ¿Ya? Según tu tabla periódica, tú te vas a dar cuenta, ¿no? Cuando configures normalmente, vas a ver que primero llega hasta 4P6, y después 4P6, ¿qué sigue? 5S2, pero ya no sería S2, sino S1. ¿Por qué? Porque a 36, ¿cuánto le falta para llegar a 37? Le falta 1, por eso quedaría en 5S1. ¿Ya? Pero una pregunta, ¿y cuando quede en 5S1, qué grupo será? Simple. Cuando te quede en 5S1, tú dirás que será grupo ¿qué? Grupo 1A.
Correcto, grupo 1A. Hay una excepción a la regla. ¿Ya? Grupo 1A. ¿Qué más? ¿Periodo qué? Periodo 5, ¿ya? Periodo 5. Ya está. Listo. Ya tenemos todo lo que me pide, ¿no? Hemos tenido que hallar de esa manera, ¿para qué? Para que ubicarlo, obviamente, en la tabla periódica. Y ubicándolo en la tabla periódica, más o menos tenemos que idea, ¿no? Más o menos estaría así, ¿no? Si lo ubicamos, ¿no? Más o menos el rubidio. No, en este caso, por ejemplo, si te das cuenta, lo ubicas en la tabla periódica y lo analizas según su número atómico, el A viene a ser más o menos, el A vendría a ser ¿quién? El A vendría a ser el galio, el A vendría a ser el elemento químico galio, el B vendría a ser ¿qué elemento químico? El B vendría a ser el elemento químico, en este caso, el selenio, ¿no? Y el C sería el elemento químico ¿quién? El C sería el elemento químico rubidio, el R sub B, ¿no? El rubidio, ¿ya? Entonces lo ubicamos en la tabla periódica. Al ubicarlo más o menos en la tabla periódica te va a quedar algo así, ¿no? Más o menos, por ejemplo, ¿no? En el 3B, más o menos por acá, ¿no? Por acá más o menos. Por acá, en el 3B. Vamos a ubicar acá. Ya, por acá más o menos el 3B. Por acá está el 3B, ¿no? Por acá imagínate el 3B. Imagina que por ahí está el 3B, ¿no? Y por acá está el 4, más o menos por acá está obviamente el otro elemento, ¿no? Que es obviamente, uno es 3B y el otro, ¿quién es? El 6A, ¿no? Por acá imagina que está el 6A. ¿No? Por acá tenemos el 3B, ¿no? El 3B y acá tenemos el 3A. ¿Este quién es? El 3B y este quién es? El 6A, ¿no? El 6A. Ahí está. Imagínate lo siguiente, ¿no? El 6A. Ahí está. 3B y 6A, ¿ya? Ahí está. Y supongamos que más o menos está por acá el rubidio, ¿no? A ver, esta vez, a ver, y el 1A, el 1A más o menos está por acá, ¿no? El 1A más o menos estará por acá. No está acá, pero no, por acá más o menos. ¿No? Y el 1A obviamente estará más arriba, ¿no? El 1 está por acá. Por acá más o menos. Imagínate que el 1 está por acá. Está más arriba, obviamente, ¿no? 1A. Ya, el ruido lo vamos a poner por acá arriba para que más o menos lo puedas ver bien, ¿ya? El ruido lo vamos a probar. Se supone que sé qué cosa es el rubidio. Vamos a poner, ¿ya? Listo, pues tengo espacio. Y esto lo vamos a colocar más arriba para que lo veas bien, ¿ya? Más o menos por acá, más arriba. A ver. Por acá más o menos para que lo puedas apreciar bien. Ahí está. Ahí está, más o menos por acá se ubica el grupo 1A. ¿No? Es más o menos una idea de la tabla periódica, ¿no? Es como una idea nada más, ¿no? Ya, ya está. Más o menos por ahí está, ¿no? A ver. Ya, más o menos así, ¿no? A ver. Más o menos por acá, a ver, más o menos por acá. Por acá más o menos, ¿no? Y sube por acá más o menos. Algo así. Obviamente que es más grande, ¿no? Más o menos va a ser más por acá, ¿no? Más por acá si no va a ser, ¿no? Si quieres lo dibujamos para acá, ¿no? Para que lo veas. O sea, más por acá en sí va a ser, ¿no? No hay problema, lo vamos a dibujar por acá. Para que lo aprecies mejor, ¿no? Ya, más por acá vamos a dibujarlo. Imagínate que más por acá, ¿no? Por acá más o menos, ¿no? Para que lo aprecies bien, ¿no? A ver. Ya está, por acá más o menos está tu grupo A. Ya está. Más o menos así, ¿no? Ya, más o menos así. Ya, a ver. Por acá, y por acá está el L, ¿no? Ahí, perdón, por acá está más o menos el L. Ya, ahí más o menos tu tabla periódica más o menos de esta manera, ¿eh? Es una idea más o menos, ¿no? Como para que tú ubiques nada más los elementos, para que ubiques más o menos los elementos. Ya, ahora sí. Entonces decimos que por acá, ¿quién está? El grupo 1A, ¿no? 1A. Ahí está. Grupo 1A. Ya, entonces más o menos en el grupo 1A, ¿quién se ubica? En el grupo 1A, más o menos se ubica, imagínate que acá más o menos está, vamos a poner por acá, más o menos por acá. Ya, si te das cuenta, ¿quién se ubica en el mismo periodo? Obviamente el galio y el selenio, ¿no? Se ubican en el mismo periodo, ¿no? Ya, entonces más o menos están ubicados en el mismo periodo, tanto el selenio como el galio, ¿no? Ya, ¿y quién se ubica? ¿Y quién se ubica obviamente en el periodo 5, o sea, un poco más abajo, más o menos por acá, ¿no? ¿Se ubica aquí?
Más o menos por acá, un poquito más abajo. Se ubica obviamente en este caso el rubidio, ¿no? Entonces lo transcribimos, ¿no? Justamente decimos, ¿quién está por acá? En el grupo no A, en el grupo no A. Y periodo 5, ¿quién está? El rubidio, o sea, el RB. Ahí está el rubidio, ¿está bien? ¿Quién se ubica? ¿Quién se ubica? Obviamente acá que es periodo 5, ¿no? Y acá quién es periodo 4. ¿Quién se ubica? Vamos a poner más para arriba el periodo 4, ¿eh? Vamos a por acá. ¿Quién se ubica? Ya, ¿quién se ubica, obviamente, en el periodo 4, ¿no? Y grupo 3A. Periodo 4 y grupo 3A. ¿Quién es? El galio, ¿no? Acá ponemos el galio. ¿Y quién se ubica? En el periodo 6A, ¿no? En el grupo, perdón, en el grupo 6A y periodo 4. El selenio. Le ponemos acá el selenio. Entonces ya tenemos ubicación de la tabla. Entonces decimos, quiero saber, obviamente, porque a mí me está preguntando el problema, indique el orden creciente de la electronegatividad. Correcto. Pero la electronegatividad, ¿cómo se da? ¿Se da cómo? ¿Cómo se da la electronegatividad? Se da en este caso de izquierda a derecha. Vamos a recordar un poco. El aumento de electronegatividad, ¿cómo se da? De izquierda a derecha. Es decir, aumenta la electronegatividad, ¿qué más? De izquierda a derecha, ¿no? La electronegatividad aumenta de qué? De izquierda a derecha. Vamos a ponerlo más arriba porque no se ve, ¿no? No se ve, vamos a ponerlo más arriba. A ver, más o menos si se ve. Ya, la electronegatividad, ¿cómo aumenta? O lo vamos a poner por acá, ¿no? La electronegatividad aumenta aquí. ¿La electronegatividad aumenta de qué? La electronegatividad aumenta de qué? ¿Aumenta de quién? La electronegatividad aumenta de quién? De izquierda a derecha, ¿no? De izquierda a derecha. Ahora, si tú te das cuenta, ¿quién sería mayor? Lo analicemos horizontalmente nada más. Si la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha, ¿quién tendrá mayor electronegatividad? El selenio. Después, ¿quién sigue? El galio. Después, ¿quién sigue? El rubidio, ¿no? El rubidio, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? La electronegatividad, obviamente, del selenio, ¿será mayor a quién? El selenio será mayor a quién? A la electronegatividad del galio, ¿no? Y a su vez será mayor que quién? A la electronegatividad del rubidio, ¿no? Entonces decimos, la electronegatividad, por acá la vamos a poner, ¿no? Electronegatividad, ¿no? ¿De quién? Del selenio será mayor que quién? A la electronegatividad de quién? ¿De quién? Del galio. ¿Será mayor que quién? A la electronegatividad de quién? Del ruidio. Ya, esa es la respuesta. ¿Ya? La electronegatividad del selenio será mayor quién? A la electronegatividad de quién? Del galio. Y mayor que quién? A la electronegatividad del rubidio. ¿Ya? Esa es la respuesta. Ya, y por último, realizamos el problema número 8. ¿Correcto? El problema número 8. A ver, copien ahí para que puedan ver la resolución. Ya, y por último, realizamos el problema número 8. A ver, problema número 8. Decimos, a ver, me pide acá lo siguiente, ¿no? Indique la especie de menor radio, ¿ya? Y me da varios tipos, ¿no? Me da el A, ¿no? ¿El A cuánto dice que vale? Me dice, indique la especie de menor radio, ¿no? Me dice que es K, obviamente que K más, ¿con qué? Con número atómico 19, ¿no? Acá, ¿qué más tenemos? Me dice el B, ¿no? Vamos a ponerlo con negrito, ¿no? Vamos a ponerlo con negrito para que sea bien. A ver, ¿no? Me dice A, ¿no? ¿A cuánto dice que vale? A dice que vale K más, obviamente, ¿con cuánto? ¿Qué número atómico? Con número atómico 19, ¿no? Luego, ¿qué más? Con número atómico 19. A ver, perdón, vamos a ponerlo con azul mejor. Azul, azul. ¿Ya? Todo con azul, ¿eh? Entonces dices, ¿a cuánto te vale? A dice que vale K más, ¿no? Con número atómico, ¿cuánto? 19. B, ¿cuánto vale? B vale, dice que vale argón con número atómico, ¿cuánto? 18, ¿no? Con número atómico 18, argón. ¿Y a cuánto vale C? El C. Dice que vale, C vale, en este caso, P3 menos, ¿con quién? Con número atómico 15, ¿no? Ahí está. El D, ¿cuánto vale el D? El D dice que vale azufre, ¿no? Con menos 2 o 2 menos, ¿no? O menos 2 no es lo mismo, ¿no? Menos 2 con número atómico, ¿cuánto? 16, ¿no? Ahí está. Y por último el E. El E. ¿Cuánto vale el E? Dice calcio más 2, ¿no?
más 2, o 2 más es una forma de escribirlo también. ¿Con cuánto número atómico? ¿Con cuánto número atómico? Con número atómico 20. Ya, y me está pidiendo a mí, indique la especie de menor radio. Ya, escucha. Para eso debemos recordar algo en la teoría, ¿no? Según la teoría. Dice, a mayor radio, a mayor número atómico, a mayor, o sea, a mayor, ¿no? Vamos a poner a mayor número atómico, a mayor número atómico, o sea, mayor Z, ¿qué será? ¿A mayor número atómico qué será? Será en este caso a mayor número atómico, menor radio. Menor radio. Ya está. Pero ¿cuándo se da esto? Cuando las especies son ¿qué? Y además, ¿no? Y además, a menor número atómico, obviamente, ¿no? Lo contrario, ¿no? Mayor radio, ¿no? Mayor radio. Pero ¿cuándo se da esto, como le he explicado? ¿Cuándo se da? Se da cuando las especies son isoelectrónicas. Esto se cumple para las especies isoelectrónicas. ¿Ya? Se cumple todo esto ¿para quién? Para las especies isoelectrónicas. Por eso, ¿qué son especies isoelectrónicas? Las especies isoelectrónicas, recordar, son aquellas en el cual tiene el mismo número de electrones, el mismo número de electrones. ¿No? ¿No? Las especies isoelectrónicas son aquellas que tienen el mismo número de electrones. Y si tú te das cuenta, mira, tienen el mismo número de electrones, mira. Habíamos su cantidad de electrones para este cation. Quiere decir, cuando es más, quiere decir que pierde un electrón, ¿no? Entonces, 19 menos 1, ¿cuánto es? 18. Para acá, es obviamente un elemento neutro, el argón. ¿Cuánto es su número atómico? Su cantidad de electrones, obviamente. Si un elemento neutro, el número atómico es igual que la cantidad de electrones. Por lo tanto, para este caso, que el argón es un átomo neutro, ¿cuánto será? 18 electrones. Tiene la misma cantidad de electrones. Acá, 15. Como es menos 3, quiere decir que gana, ¿qué? 3 electrones. Es un tipo de anión, ¿no? Es un anión trivalente. Entonces, 15 más 3, ¿cuánto será? 18 electrones también. Acá, para el caso del azufre, acá dice azufre menos 2. Quiere decir que este menos 2 quiere decir que es un anión divalente, o sea, gana 2 electrones. Entonces decimos 16 más 2, ¿cuánto será? 18 electrones. ¿Ya? Y por último, el calcio. Acá es un cation divalente, quiere decir que pierde 2 electrones. 20 menos 2, ¿cuánto sería? 18. Y si tú te das cuenta en todos, entonces esto ¿qué se cumple? Que son que tienen la misma cantidad de electrones. Por lo tanto, eso se le llama especies isoelectrónicas, ¿no? ¿Por qué? Isoelectrónica, ¿por qué? Porque tiene la misma cantidad de electrones. Y para especies isoelectrónicas se cumple que el que tiene mayor número atómico tendrá menor radio. ¿Y a mí qué me están pidiendo? ¿Cuál de esas especies tiene menor radio? Por lo tanto, para saber quién tiene menos radio, nos guiamos ¿de quién? De el número atómico. O sea, el que tiene mayor número atómico. Y analiza, ¿quién tiene mayor número atómico? ¿19, 18, 15, 16 o 20? ¿Cuál es mayor? ¿19, 18, 15, 16 o 20? 20, profe. Ahí, por lo tanto, ¿cuál será la respuesta? La E. ¿No? El cation divalente, el cation calcio divalente será que el que tiene mayor, el que tiene menor radio. Por lo tanto, la respuesta que será la clave, ¿no? La clave. El calcio más 2, ¿con cuánto número atómico? 20. O sea, el cation divalente, ¿no? Esa es la respuesta. Es el que tiene menor radio. ¿Por qué? Porque tiene que mayor número atómico, que es 20. Bueno, chicos, con eso hemos terminado la parte práctica. Espero que se haya podido entender, ¿no? Y nos vemos en otra próxima sesión.